Génesis, clase 7, audio 5. Muy bien, ahora vamos a volver al capítulo 35, más adelante seguiremos con la vida de José, pero vamos a ir allí al capítulo 35 y leer desde el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió cuando en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el nombre El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo: tu nombre es Jacob, mas no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, a ti la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde le había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muy bien, entonces aquí vemos, después de estar 10 años allí en esa región, Dios va a volver a hablarle a Jacob, va a volver a reiterar la promesa incondicional de bendición, de la simiente, de la promesa de la tierra, ¿no? Y le va a decir, bueno, que tenía que salir de ahí, que tenía que ir a Betel, ¿no? Quizás ahí debió haber ido de entrada nomás Jacob, ¿no? Pero Betel era el lugar, si recordamos, de donde Dios lo llama a Jacob, y donde él parte para Aram, ¿no? Donde había hecho esa escalera, había visto esa escalera al cielo, ángeles subiendo y bajando. Bueno, Dios le dice que tenía que volver allí, que allí le tenía que hacer un altar. Y bueno, entonces finalmente ahí Jacob va a salir y va a emprender el viaje hacia Betel. Nos cuenta acá la historia que muere Débora, que era una sierva de Rebeca, que fue sepultada allí en Betel, ¿no? Y bueno, finalmente va a llegar a Betel Jacob, y va a construir el altar. Lo dice que ese altar va a ser una señal, lo va a llamar el Betel o el Dios de Betel, ¿no? Y allí él va a volver, habrán a hacer un altar al Señor en ese lugar. Muy bien, seguimos leyendo versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció, al salírsele el alma, pues murió, que llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar, y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel.
Muy bien, aquí vemos entonces más dificultades en la vida de la familia de Jacob, ¿no? Parten hacia Betel y en el camino van a nacer Benjamín. Después, probablemente después de la desaparición, o según pensaba Jacob, la muerte de José, Dios les concede que Raquel quede de nuevo embarazada y bueno, justo cuando van a nacer el 12º hijo varón, ¿no? Ella también va a morir en ese parto, ¿no? Y lo va a llamar a su hijo Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero claro, bueno, después de morir Raquel, Jacob le va a cambiar el nombre y va a ser muy penoso tener que vivir con ese nombre, ¿no? O sea, para toda la vida. Y no lo va a llamar Benoni, lo va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, ¿no? Como otra vez dando a entender un lugar de privilegio para Benjamín, ya que venía a ser aquel que estaba en lugar de José, en el corazón de Jacob, ¿no? Bueno, pero ahí entonces lo va a llamar Benjamín y bueno, y ahí nos narra la sepultura de Raquel y que Jacob va a levantar un pilar, ¿no? Sobre su sepultura ahí en Belén, Belén Efrata, que es la ciudad o la aldea donde iba a nacer nuestro Señor. Allí mismo era la sepultura de Raquel. Pero en el versículo 22 nos cuenta otra situación triste, y es la de Rubén, el primogénito, el mayor. Probablemente 24 o 25 años, él va a acostarse, va a dormir con Bila, con una de las concubinas, de las siervas concubinas de su padre. Y Jacob se va a enterar, ¿no? Y eso va a repercutir después, cuando le toque las bendiciones. Bueno, va a decir que ya Rubén no iba a ser el primogénito, el principal, por esto que había hecho, ¿no? Y aquí vemos otra vez más, ¿no? Consecuencias del pecado en la vida de los hijos de Jacob. Muy bien, leemos versículo 23, dice, los hijos de Lea, no, perdón, dice después al final del versículo 22, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padab Aram. Y después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Muy bien, y aquí tenemos entonces, nos cuenta la Biblia, ya nos adelanta mucho tiempo después, ¿no? La muerte de Isaac, y otra vez resumiendo, entonces ahora sí, todos las 12 hijos ya con Benjamín completos, que serían las 12 tribus del pueblo de Israel, por eso aquí se recalca nuevamente quiénes son, los hijos de Jacob, ¿no? Y la muerte de Isaac, ¿no? Y aquí otra vez Esaú, ¿no? Que vivía allí en Edom, en la ciudad de Seir, él va a venir también para el entierro de Isaac, de su padre, como así habían estado, ¿no? Isaac e Ismael cuando murió Abraham. Muy bien, el capítulo 36 de Génesis nos va a mostrar toda una genealogía de la descendencia de Esaú, ¿no? Dios va a certificar en este capítulo cómo Dios también bendijo a Esaú, ¿no? En lo que es las riquezas y los bienes materiales, como vimos, aún Esaú, en sus primeros tiempos, digamos, él fue aún mucho más poderoso que Jacob, ¿no? Y Dios lo bendijo, y bueno, y acá va a contar toda la genealogía, y va a contar varias generaciones. Indudablemente que esto eh, muestra, ¿no? Cómo la fidelidad de Dios también en todo lo que fueron los descendientes de Abraham, ¿no? Y entonces aquí va a mostrar, no vamos a leer todo porque bueno, son una serie de nombres, pero nos va a mostrar ahí cómo fueron los distintos hijos de Esaú, con las esposas de Esaú, que ya lo habíamos visto,
bueno, y va a mostrar todas las descendencias y cómo cada uno de ellos fueron como príncipes, ¿no? De esa gran nación que iba a ser Edom. Así que bueno, muy bien, vamos a dejar aquí y vamos a continuar entonces en el próximo audio.